Un adolescente de 16 años, un padre primerizo que peleaba por ver a su hija, un mensaje de texto, una cita en la casa de su exnovia. Esa tarde, nada salió como él esperaba. Detrás de una puerta lo esperaba la violencia. Lo que comenzó como un reencuentro con su beba se transformó en un crimen brutal que estremeció a todo un país. Detrás de esa invitación había algo más que celos adolescentes. Había un plan frío, calculado y despiadado. 5 jóvenes en el banquillo y una condena que abre más las heridas. Una madre que desde entonces vive con un dolor multiplicado por 2, la de haber perdido a su hijo en la forma más atroz, y la mentira que durante años le contaron a su nieta para borrarlo de su historia. El caso Reposi conmovió a la sociedad por la alevosía de su ejecución y por la edad de sus protagonistas. Fue una demostración extrema de hasta dónde puede llegar la violencia cuando el amor se convierte en odio. Esta es la historia real de El crimen de las 52 puñaladas. Matías Reposi tenía solo 16 años y vivía en Villa Lugano, Buenos Aires. Era un adolescente como tantos otros que disfrutaba mucho de la música. Él era bajista. Con un grupo de amigos ya habían grabado su primer disco y soñaba con ser famoso. Pero a diferencia de la mayoría de los chicos de su edad, Matías ya era padre. Había tenido una hija con su exnovia, Camila, también menor de edad. La relación de pareja había terminado, pero él no estaba dispuesto a renunciar al vínculo con la beba. «Quiero estar en la vida de mi hija», repetía. Y hacía lo imposible para verla, aunque eso implicara soportar tensiones, discusiones y desplantes de la joven y su entorno. Quienes lo conocían lo recuerdan como un chico testarudo, sensible y profundamente cariñoso. Esa insistencia de no soltar a su hija fue, finalmente, lo que marcaría su destino. Matías y Camila tenían 13 años cuando se vieron por primera vez. Los dos iban al mismo colegio, el Instituto Tierra Santa de Almagro. Luego de intercambiar miradas por un tiempo, se pusieron de novios y empezaron a construir su historia de amor adolescente. 3 años más tarde, en 2006, ella quedó embarazada. Desde ese momento, Camila pasaba más tiempo en la casa de su novio que en la suya, planeando con Matías un futuro juntos y soñando con la familia que estaban a punto de armar. Así llegó al 8º mes de gestación, pero entonces una discusión con su suegra desató la furia de la adolescente. «Me voy», le dijo de un día para el otro a Matías, cuando faltaban apenas días para que diera a luz. También le prometió en ese mismo acto que no lo dejaría ver a la hija ni le pondría su apellido. Él se desesperó. Trató de entender qué había pasado primero y simplemente de convencerla para que cambiara de opinión después, pero no lo consiguió. Según trascendió en aquel momento, Camila se había enojado cuando la madre de su novio le dio a entender que después de que naciera la beba, tendrían que pensar a dónde irían a vivir, porque no podían seguir todos juntos en su casa. No hubo retorno después de ese cruce de opiniones. La joven se fue dispuesta a no volver, y ese sería el comienzo de la tragedia. El 22 de agosto de 2008 parecía, para Matías, un día como cualquier otro. Había pasado toda la tarde en su casa entre mates con su madre y mensajes de amigos. Pero en su mente había un único deseo constante: poder ver a su hija. Hija con la que nunca pudo compartir un hogar, y eso lo afectaba. El régimen de visitas que había conseguido judicializar, luego de no poder verla por más de 7 meses, lo habilitaba a ver a su hija los sábados en la casa de la madre. Ese 22 de agosto era viernes, por lo que Matías no debía ver a su beba. Pero en la tranquilidad de esa tarde, su celular vibró. Era un mensaje de texto que le enviaba Camila. El mensaje lo descolocó, ya que nunca pensó que ella pudiera escribirle. En el mensaje le pedía que fuera de inmediato, con la urgencia de que la nena tenía fiebre. Antes de ese mensaje, Matías ya había sido convocado por Camila semanas antes. El 7 de agosto le había pedido que la acompañara a buscar ropa que le habían regalado para la beba.
En esa ocasión, llegaron a un departamento donde supuestamente debían retirar la ropa. Pero lo que Matías no sabía es que allí lo esperaba el actual novio de la adolescente, quien con una maza lo atacó a golpes. En inferioridad de condiciones, Matías se defendió como pudo y logró escapar con algunas heridas. Como sentía mucho dolor de cabeza, se dirigió a un hospital cercano, donde lo atendieron y tuvieron que darle 4 puntos de sutura en la cabeza. Ese engaño fue la antesala de lo que sucedería semanas después. Camila sabía que el motivo por el cual lo citaba era la excusa perfecta que no haría dudar a Matías de que algo más tenían planeado. Luego de ver el mensaje, rápidamente se subió a su bicicleta y pedaleó hacia el departamento de su exnovia. Era el llamado que siempre esperaba, pero en un día y bajo un motivo fuera de lo habitual, suficiente para desarmar cualquier desconfianza. Antes de salir, le avisó a su madre gritando: «Mamá, voy a ver a la nena». Ella sonrió sin imaginar que esas serían de las últimas palabras que escucharía de su hijo. Lo que Matías interpretó de ese mensaje como un puente hacia su hija no era otra cosa que un anzuelo. Detrás de esa promesa se escondía un plan urdido en las sombras: atraerlo, hacerlo entrar al departamento y convertirlo en víctima. El plan se activó desde ese primer timbre. Esa insistencia por ser padre, que lo movía a no faltar a ninguna cita, fue el mismo motor que lo llevó aquella tarde a cruzar la puerta del departamento, convencido de que iba a ver y cuidar a su beba. Al llegar al departamento de la calle Hipólito Yrigoyen al 3200, todo parecía alineado con el mensaje. La premura, el horario, la excusa de la fiebre. Nada en la escena previa le advirtió que estaba entrando a un dispositivo montado para atraparlo. Del otro lado, ya no lo esperaba una negociación familiar, lo aguardaba una decisión tomada. Cuando Matías tocó el timbre del departamento, lo hizo con la preocupación de un padre que había recibido un mensaje inquietante. Su beba estaba con fiebre. Él creyó que entraba a un escenario familiar, a ver a su hija. Pero en cuanto cruzó la puerta, la trampa se cerró. No hubo margen para diálogos ni explicaciones. Lo empujaron hacia adentro y lo rodearon. En el interior del departamento lo esperaban 4 jóvenes, el actual novio de Giselle y 3 amigos de este, además de ella. Había cuchillos e incluso destornilladores listos para actuar, broncas acumuladas y una decisión tomada de antemano. Matías no iba a salir vivo de esa casa. El ataque fue inmediato y brutal. Apenas llegó, lo atacaron entre los 4 jóvenes, lo ataron a un sillón y lo apuñalaron repetidas veces con cuchillos y destornilladores. Con apenas 16 años, Matías intentó defenderse, pero fue inútil. Los golpes se mezclaron con las puñaladas que cayeron una tras otra, sin pausa. La violencia no respondía a un arrebato, era ensañamiento. Aunque el cuerpo de Matías ya no respondía, los agresores siguieron con su agresión. La autopsia confirmaría la hazaña con la que actuaron. Se determinó que recibió 52 puñaladas, una tras otra, como si la furia de los atacantes no pudiera detenerse hasta asegurarse de que estuviera muerto. Luego vino el paso más frío. Envolvieron su cuerpo en bolsas de consorcio negras, que facilitó su ex, y convirtieron al chico que había llegado en bicicleta para ver a su hija en un bulto destinado a desaparecer. Uno de los implicados declararía que trasladó el cuerpo envuelto en bolsas de residuos, desde el ascensor hasta el garaje, lo depositó en el auto y lo tiró en una zona del barrio porteño de Parque Patricios. La brutalidad del crimen no dejaba dudas. No podía tratarse de un hecho aislado. La policía siguió el rastro desde el primer momento, y todas las pistas llevaban al mismo lugar: el entorno directo de Camila, la exnovia de Matías y madre de la beba. En cuestión de días, la investigación cerró el círculo. Había 5 implicados, todos jóvenes, algunos apenas adolescentes, otros ya mayores de edad. Entre ellos estaba la propia Camila,
señalada como pieza clave del plan. La hipótesis de la fiscalía fue contundente. Matías había sido víctima de una emboscada premeditada. El mensaje de texto que lo convocó aquella tarde no había surgido de la buena voluntad de permitirle ver a su hija, sino de un acuerdo secreto para hacerlo caer en la trampa. El grupo lo esperaba adentro, ya preparados para lastimarlo, y ejecutó el ataque con un ensañamiento que quedó plasmado en el número escalofriante de puñaladas. No había móviles económicos ni rencillas barriales. Lo que se revelaba en la investigación era un conflicto personal y emocional llevado al extremo, y cuyo único objetivo era eliminar a Matías de la vida de su hija, borrándolo del mapa a fuerza de violencia. Los nombres de los sospechosos empezaron a circular en los medios y en el barrio. Los 5 jóvenes quedaron formalmente acusados, y con ellos, el caso dejó de ser solo la tragedia de un chico de 16 años, pasó a ser también el retrato de un grupo de adolescentes y jóvenes que habían planeado y ejecutado un homicidio atroz. El juicio por el asesinato de Matías comenzó con una sala cargada de tensión. Afuera, en los pasillos, los periodistas esperaban cada audiencia. Adentro, familiares, vecinos y curiosos llenaban los bancos, atentos a un caso que había sacudido al país por la brutalidad y por la edad de sus protagonistas. En el banquillo se sentaban 5 acusados, 3 de ellos ya mayores de edad, los otros 2 menores al momento del crimen. Uno de esos menores era Camila y el otro su actual novio, que se adjudicó el crimen sin ningún tipo de remordimiento y sabiendo que su edad lo beneficiaba ante la ley. La fiscalía fue tajante. El crimen había sido premeditado y ejecutado con ferocidad. El mensaje de texto fue el señuelo, la cita fue la trampa, y las 52 puñaladas demostraban no solo intención de matar, sino también un ensañamiento difícil de explicar. Los abogados defensores intentaron relativizar la participación de algunos, planteando que no todos habían dado cuchilladas o que algunos solo habían estado presentes. Pero los jueces fueron claros. En un crimen de estas características, la presencia, la colaboración y el silencio también eran parte del plan. Las audiencias fueron duras. La madre de Matías asistió a cada una, con la foto de su hijo en las manos. En más de una oportunidad, se quebró al escuchar los detalles del ataque, pero nunca dejó de reclamar lo mismo. Quiero justicia para Matías, y quiero que mi nieta sepa quién fue su papá. Finalmente, llegó el veredicto. Por el brutal crimen del adolescente, juzgaron a los 5 implicados. 3 fueron condenados como coautores del delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y la premeditación de 2 o más personas, y condenados a cadena perpetua. Los otros 2, su ex y mamá de la hija, y la nueva pareja de la joven, fueron beneficiados con una reducción de la pena por ser menores de edad al momento del hecho. A la madre de Matías, la sentencia le generaba cierto alivio para tanto dolor, pero no alcanzaba. Lo había perdido todo en aquella emboscada, a su hijo, y también el contacto con su nieta. Desde el mismo día del crimen, la familia de Camila cortó todo vínculo. La abuela paterna quedó totalmente fuera de la vida de la nena. Ese silencio fue, con el tiempo, otra forma de castigo. La niña creció sin saber quién había sido realmente su padre, sin escuchar que él había luchado hasta el último día por verla, sin conocer la otra parte de su familia. Para la madre de Matías, la condena fue doble. El crimen atroz que le arrebató a su hijo adolescente y la imposibilidad de contarle a su nieta la verdad, de transmitirle la memoria de su padre, de darle un lugar en esa historia que había sido borrada por completo del relato familiar. En cada entrevista, en cada aparición pública, repetía el mismo pedido: que su nieta algún día supiera la verdad. No buscaba venganza ni revancha. Quería que esa niña conociera la otra parte de su identidad, la de un chico de 16 años que, aún en medio de las dificultades,
quiso ser padre y nunca dejó de pelear por estar presente. El caso Reposi no se desvaneció con la sentencia. Al contrario, quedó instalado como uno de los crímenes más brutales de fines de la década del 2000. En los medios, el caso fue cubierto como ejemplo extremo de la violencia juvenil y de la frialdad con la que podían actuar chicos de tan corta edad. Para la sociedad, resultaba incomprensible que 5 jóvenes hubieran planificado y ejecutado con tanta saña un asesinato. Para su familia, el tiempo no cicatrizó nada. La madre de Matías sigue luchando por mantener viva su memoria y por lograr que su nieta, algún día, conozca la verdad. Hasta aquí llegamos con esta historia. Gracias por quedarte hasta el final y agradeceríamos que nos dejes tu me gusta. No olvides seguirnos para conocer más historias de la vida real y hasta el próximo video.